Muy buen día, que el Señor le bendiga. El día de hoy vamos a retomar los videos con las explicaciones que corresponden a los primeros 4 capítulos del libro de Éxodo. Quiero hacer una pequeña aclaración. Estos videos no son estudios profundos de las Escrituras. Para que fueran estudios directamente, tendrían que llevar mucho más tiempo, más detalles, más información. Así que lo que yo pretendo únicamente es darle como un resumen rápido acerca de lo que nos hablan estos capítulos y hacer mención de algunos detalles que pasamos desapercibidos, sobre todo cuando es la primera vez que leemos la Biblia. Y suele suceder que aunque ya hayamos leído la Biblia en alguna ocasión, como que no la entendemos y pasamos de largo. Y esto hace que muchas veces nos frustremos y dejemos de leerla. Mi intención al hacer estos videos es darle una explicación clara y sencilla de cosas que a veces parecen incomprensibles o inexplicables. Y cuando uno empieza a leer la Biblia, esto lo desmotiva a uno porque como que lo desanima, porque uno dice, ay, pero es que yo no lo entiendo, entonces, ay, qué aburrida la Biblia, cuando no es así. Entonces, mi intención de todo corazón al estar haciendo estos videos es hacer lo que yo hubiera querido que otra persona hiciera por mí. Tener como una guía, una persona que me orientara conforme yo fuera caminando a través de las páginas de la Biblia. Y yo espero que esto sea de su utilidad. Ese es mi mayor deseo, esa es mi petición a Dios. Así que vamos a continuar rápidamente con los primeros 4 capítulos del libro de Éxodo. Yo espero que usted ya haya leído el Génesis y que ya haya visto los videos anteriores para poder tener una secuencia de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Así que voy a leer ya directamente en el capítulo 1 del libro de Éxodo. En el versículo 6 dice lo siguiente. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Recuerde que para estas fechas han pasado aproximadamente 400 años desde que Israel o Jacob y sus 12 hijos, que ahora son las 12 tribus de Israel, han pasado aproximadamente 400 años desde que ellos entraron en Egipto con la ayuda de José. Hasta el día de hoy que estamos leyendo aquí estas páginas, hay un periodo aproximadamente de 400 años en los cuales los 12 hijos de Jacob se convirtieron en 1 o 2 millones de personas. Tuvieron hijos e hijos e hijos, se fructificaron en gran manera. Y llegamos hasta lo que dice el versículo 8 del capítulo 1. Entre tanto, ese entre tanto son 400 años. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen. Es decir, los esclavizaron a tal manera que los explotaban y los ponían como los trabajadores más bajos, hacían las tareas más bajas que se podían realizar en ese tiempo, que era hacer ladrillos para que ellos construyeran sus ciudades. Pero lo que yo quiero resaltar aquí es, el versículo 8 dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y mire que aquí lo importante es que lo podemos aplicar a nuestra vida. La importancia de que nosotros transmitamos a nuestros hijos el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de Dios y la relación personal con Dios. Cuán importante es que nosotros le inculquemos en nuestros hijos el amor a Dios, que los llevemos a la iglesia, que les enseñemos a leer la Biblia, que les hablemos acerca de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, que les expliquemos desde niños que Dios existe, que Dios es real y que envió a su Hijo a morir por nosotros, que les expliquemos desde nuestro hogar. No esperemos a que vayan a la iglesia o no esperemos que sea la iglesia la que les enseñe. Es responsabilidad de nosotros los padres transmitir este conocimiento del Dios verdadero a nuestros hijos. Porque ¿qué sucede cuando no hay una transmisión de generación en generación? Se pierden. Entonces, esto fue lo que está sucediendo aquí al pueblo de Israel. Murió José, que recordemos que José fue un
hombre de renombre en Egipto, llegó a ser como el vicepresidente de Egipto, y gracias a él Egipto no pereció por el hambre, ya que él pudo interpretar los sueños de Faraón y pudo administrar que hubiera suficiente comida para esos tiempos en que iban a estar ellos en tiempo de escasez, que no iban a haber cosechas. Entonces José no fue cualquier hombre, y estamos hablando aquí que aproximadamente pasaron 10 generaciones, y en esas 10 generaciones, cada vez que moría una generación y la otra nacía, lo que sucedió fue que los padres no le contaban a los hijos lo que había sucedido. Ellos no mantuvieron viva la memoria de José, porque a través de José los demás iban a saber las maravillas que Dios hizo con José. Entonces, si ellos, siendo cristianos, por traer un término a la actualidad, no hacían eso con sus hijos, mucho menos el mundo, que en este caso sería Egipto. Si los mismos israelitas no mantuvieron vivo el recuerdo de José en sus generaciones, entonces ¿cómo iba a ser posible que el mundo, que en este caso era Egipto, se acordara de José? Si los propios israelitas no lo hicieron, no hicieron la tarea, los egipcios no lo iban a hacer. Los egipcios no le iban a rendir culto a un hebreo, aunque sabían la historia. Seguramente las siguientes 2, 3 generaciones sabían que hubo un hombre hebreo que les ayudó en cierto momento y que fue el vicepresidente o que fue la persona segunda después del rey de Egipto. Pero conforme pasaban los años, a los egipcios no les interesaba estar recordando o venerando. Hubo un hombre que en los tiempos de tu abuelo ayudó a administrar para que hubiera comida. No, ellos no lo iban a hacer. Entonces, quienes debían hacer esa tarea, no lo hicieron. Y esto a mí lo que me da a entender es que no hubo un seguimiento, porque así como estuvo José, tuvieron que haber seguido naciendo otros líderes en puestos de importancia en el gobierno secular. Y eso, si lo traemos a los tiempos actuales, eso sigue sucediendo. Porque nosotros los cristianos educamos a nuestros hijos secularmente, pero no les educamos moralmente en nuestros hogares, no les enseñamos el camino que deben seguir espiritualmente, que ese es el más importante. Yo antes tenía la idea, quizá porque eso fue lo que me inculcó mi madre. Mi mamá era analfabeta, mis padres eran analfabetas. Mi papá trabajaba mucho para sostener a los 7 hijos que tenía con mi mamá. Y mi mamá se encargaba del hogar, pero mi mamá era tan estricta, que yo siempre lo digo que nos crió estilo militar, pero era tan estricta que ella nos exigía que sacáramos las mejores notas en la escuela. Y entonces ella decía que la mejor herencia que nos podía dejar era la educación, era el estudio. Entonces yo tenía en mi mente eso, yo quiero que mis hijos estudien, que vayan a la universidad también, que vayan al mejor lugar, pero con los años y con el tiempo en el que yo he logrado mantener esta relación con Dios, me he dado cuenta que la mejor herencia que yo le puedo dejar a mis hijos es el conocimiento de la relación personal con Dios. Esa es la mejor herencia que yo les puedo dejar. Si ellos tienen una relación personal con Dios, si ellos se acercan a Él, ellos van a tener la sabiduría que da esto, que da la Biblia. Y a través de esa sabiduría, con la ayuda de Dios, yo también voy a poder guiarlos a que, obviamente, que vayan a la escuela, que sean los mejores en lo que ellos puedan ser. Pero primero, ahora yo entiendo que para mí lo primero es dejarles la mejor herencia, que es el conocimiento de Dios. Eso es lo mejor que un padre puede anhelar para sus hijos, porque de allí todo lo demás les vendrá por añadidura. Si el día que yo me muera, yo sé que mis hijos están en los caminos del Señor, y aun si en ese tiempo ellos estuvieran alejados de Dios, mi confianza está en el Señor, de que Él los va a traer a sus caminos siempre, porque yo voy a estar pidiendo por ellos. Y mientras yo esté viva, es mi obligación no dejar que esta relación que yo tengo con Dios también los involucre a ellos, no dejar que se pierda. Recordemos que nosotros los cristianos somos la luz del mundo, y si nosotros no damos esa luz, el mundo no la va a dar por nosotros. Es nuestra tarea para que a través de generación en generación podamos seguir alumbrando a las demás generaciones que también necesitan ser alumbradas. Y esto no sucedió por aproximadamente 400 años. Entonces, hay otra cosa que quiero mencionar también aquí. En el versículo 15 dice: habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas.
una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios, dice el versículo 17, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. En el versículo 21 dice, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Esto cuando uno lo lee parece así como que, bueno, las parteras tuvieron temor de Dios, ok. Pero sabe que si lo traemos a la actualidad, mire cómo, le voy a poner un ejemplo. Si al día de hoy saliera una ley en donde dijera, todas las mujeres o todos los doctores, parejo, hombre o mujer, que sea doctor, cada vez que un hispano, por ejemplo aquí en este país, en Estados Unidos, si el presidente actual dijera a todos los doctores, cada vez que aparezca un hispano y que vaya a tener un hijo, mátenlo. Eso si lo traemos a la actualidad, literalmente sería así. Pero, ¿qué harían la mayoría de los doctores? Bueno, la realidad es que la mayoría de ellos acatarían las órdenes porque considerarían es una orden. Pero siempre van a haber excepciones, porque van a haber personas, o en este caso doctores, que tienen temor de Dios y van a decir, no, yo no puedo hacer esto. Y a lo mejor, quizá la pena por no hacer caso a lo que el gobierno dice sea la cárcel, porque no está cumpliendo con lo que la ley le está ordenando, que cuando nazca un hijo de un hispano lo tenga que matar. Sin embargo, aquí vemos cómo es la misericordia y la fidelidad de Dios. Él es fiel a sus hijos y Él no nos deja solos si le hacemos caso. Y entonces las parteras aquí, nosotros ya estamos leyendo cómo terminó la historia, pero las parteras no sabían lo que iba a suceder. Ellas pusieron en riesgo sus vidas también, porque lo más probable era que el rey de Egipto, al ver que ellas no hicieron caso, las mandara a matar. Pero no lo hizo, y al contrario dice que Dios las bendijo por haber las parteras temido a Dios y prosperó sus familias. Todo lo que está escrito en la Biblia es para que lo apliquemos a la nuestra. Cada vez que tengamos que tomar una decisión difícil y que tengamos que escoger entre lo que el mundo dicta y entre lo que Dios me dice, tengamos fe de que tenemos que hacer lo correcto y que Dios va a cuidar de nosotros aunque las circunstancias parezcan adversas. También aquí recordemos que lo que está sucediendo acá, que el rey de Egipto quería exterminar prácticamente al pueblo judío, es algo que ya estaba predecido en el libro de Génesis, en los primeros capítulos, en donde Dios le dice a la mujer que iba a poner enemistad entre su simiente y la simiente de Satanás. Entonces aquí vemos el primer intento de Satanás por evitar que el pueblo judío fructificara hasta llegar al Mesías, hasta Jesucristo. Entonces este era uno de los primeros intentos de Satanás por acabar con la promesa, con el pueblo de Dios. En el capítulo 2 aparece ya Moisés. Entonces me inicia la historia de Moisés así. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. La mayoría de nosotros ya conocemos esta historia. La hemos escuchado en la escuela dominical, la hemos visto en películas, la hemos visto en caricaturas. La historia de Moisés, que como la mamá vino y lo puso en una canasta y el río lo llevó hasta la hija de Faraón. Bueno, me quiero detener un poco acá porque a mí me gusta traer esto al tiempo actual. Imagínense que, como mencionaba antes, sale una ley que, por ejemplo, todas las personas hispanas que estén aquí en Estados Unidos, que tengan hijos, van a morir. Hay una ley. Entonces uno pensaría, bueno, si no se va a poder tener hijos, ni siquiera me caso. Y vemos aquí una realidad. Pase lo que pase, la vida sigue. Hay guerras, pero la vida sigue. Hay mortandad, la vida sigue. Vemos que hay enfermedades nuevas, pero la vida sigue. El hombre en su interior siempre tiene el deseo o siempre tiene ese positivismo o esa esperanza de que mañana habrá mañana, aún sin tener esa certeza. Pero es lo que uno ya da por hecho, da por sentado que mañana vamos a amanecer y vamos a estar vivos. Entonces, ¿qué sucedía aquí? Que a pesar de la adversidad, a pesar de la esclavitud en que vivía el pueblo de Egipto, se casaban, se enamoraban porque la vida sigue.
Y esto es lo que nos menciona aquí. Hubo una pareja que se enamoraron, ok, se casaron y tuvieron un hijo. Y menciona aquí la escritura que la mamá le vio un niño hermoso. Dice, la que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Qué madre no ve a su hijo hermoso? O sea, en realidad no es que Moisés fuera un niño el más guapo de todos los demás. Es que para la mamá era el más hermoso de todos. Como sucede al día de hoy, para mí mis hijos son los más hermosos que hay sobre la tierra. Y yo estoy segura que si hay una mamá que me está viendo, para esta mamá sus hijos son los más preciosos que puedan existir. Entonces, hago esta aclaración para que entendamos que no es que hubiera algo sobrenatural en ellos, sino que sencillamente la mamá lo vio hermoso y obviamente ¿qué mamá va a querer que su hijo fallezca? Y debido a eso lo ocultó, lo tuvo escondido por 3 meses, pero llega un momento en que no podía esconderlo más. ¿Por qué? Imagínese usted la escena, que pasara por ejemplo enfrente de la casa la guardia de los egipcios y escuchara al niño llorar, iba a entrar y al viendo que era varón lo iban a matar. Entonces, ¿cuál fue la decisión que tomó esta madre? Que es una decisión muy dura. Nosotros ahora la leemos y la vemos como una historia muy bonita y de redención y de esperanza. ¡Wow! ¡Qué gran milagro! Pero pongámonos ahora en la situación de esa madre. La decisión que tuvo que tomar de dejar a su hijo en una canasta en el río. Obviamente fue una decisión pensada y planificada, porque no lo fue a dejar a cualquier río abandonado para que se muriera, no, lo fue a dejar justamente en el río que iba a desembocar en donde se encontraba la hija del faraón. O sea, la escena fue muy bien planificada por la mujer, o sea, no era tonta. Uno de madre no es tonto con sus hijos, uno desea lo mejor para sus hijos, pero hay que destacar el acto de fe que tuvo esta madre y también el acto de desprendimiento, porque con tal de que su hijo no muriera, prefirió dejarlo para que otra persona lo criara, aunque al final vemos que Dios tiene misericordia y es ella misma la que cría a su hijo. Pero en el momento en que ella lo fue a dejar, ella no sabía que esto iba a suceder. Y es allí donde radica el acto de fe. Decía un teólogo, un gran estudioso de las escrituras acerca de este pasaje. Él mencionaba lo siguiente y resaltaba que la gran fe que tuvo esta madre de tener que desprenderse de su hijo, el gran sacrificio que estaba haciendo. Y él mencionaba algo que a mí me reconfortó mucho y que yo quiero traerles también el día de hoy, porque así como yo que soy una inmigrante viviendo acá en Estados Unidos, es una situación muy común para muchas mujeres que al igual que yo tuvieron que dejar a sus hijos en sus países para venir acá en busca de un futuro mejor. Es una frase tan común, tan trillada, pero es una realidad todavía al día de hoy, que hay muchas mujeres, padres también obviamente, que dejan a sus hijos en sus países, como fue mi caso, pero que tuvieron que tomar esta difícil decisión pensando en el futuro mejor de los hijos. No porque seamos malas madres como muchas personas lo piensan o lo dicen, pero que no están en nuestra situación o no han pasado por nuestros zapatos para juzgarnos. Pero es muy fácil decir, ay, ella es una mala madre, cómo dejó a su hijo, cómo lo abandonó, tan malvada. Cosa que a mí me sucedió y que hubieron personas que lo dijeron de mí cuando yo me vine. Han pasado 10 años, mi hijo está en mi país todavía y lo amo con toda mi alma. Y al día de hoy puedo decir que Dios me ha dado la paz para estar acá lejos de Él. Y Dios me ha dado esa, no sé ni cómo expresar, esa tranquilidad o esa paz que solamente Dios la puede dar, de saber que Dios está cuidando de él mejor que yo. Y esa es una historia que algún día contaré en otro video. Pero quería detenerme en eso porque hay muchas madres pasando por esa situación, pero que al igual que como hizo aquí la mamá de Moisés, tuvo que tomar esa decisión, ese acto de fe y de valentía, no de cobardía, con tal de pensar en el futuro, no únicamente en el momento. La madre tomó esta decisión para salvarle la vida. Prefirió abandonarlo. ¿Por qué? Por algo mejor para él. Voy a continuar porque si no me voy a extender demasiado. Y hay mucho que decir en estos 4 capítulos. Mire algo más aquí, voy a ser más breve para poder avanzar y terminar los 4 capítulos. Siempre en el capítulo 2, pero en el versículo 11 en adelante ya nos habla de que Moisés creció, de que Moisés fue criado en la casa del faraón por la hija del faraón. Si usted ya leyó, ya sabe esa historia.
Pero aquí hay algo importante que sucede ya cuando Moisés era grande. Dice que vio a un egipcio maltratando a sus hermanos. Y entonces va y lo mata y lo esconde en la arena. Y después sucede de que pasan los días y entonces ve que están dos israelitas peleando. Y él les dice que se dejen de pelear. Y entonces el otro le contesta, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Y entonces allí Moisés tuvo miedo y salió huyendo de Egipto porque Faraón se enteró de esto que hizo Moisés. Lo estoy diciendo todo bien rápido, pero hay cosas que quiero aquí resaltar. Moisés sabía que a pesar de haber sido criado en el palacio, como nieto prácticamente de Faraón, Moisés sabía que sus raíces eran hebreas. Moisés sabía de dónde venía. Y esto a mí lo que me dice es que la mamá de Moisés, que aquí fue su nana, su sirvienta, la sirvienta de la hija del Faraón, lo crió como la niñera o la nani, como se dice aquí, pero ella se encargó de inculcarle, ella sí cumplió con esa tarea, inculcarle a su hijo sus orígenes, de dónde venía él, quién era el Dios verdadero. Porque a pesar de que se crió en Egipto, imagínense ustedes la escena, se crió en Egipto donde adoran a muchos dioses, donde el mismo faraón se considera que es el Dios encarnado allí en la tierra. Y a pesar de que él seguramente fue a las mejores universidades de aquellos tiempos en Egipto y sabía todo lo necesario acerca de los dioses y las tradiciones y de administración y todo, él sabía que sus orígenes eran hebreas. Él sabía quién era Dios. Y aquí él quiso tomar justicia por su propia mano al defender al hermano a su hermano hebreo de un egipcio que lo estaba maltratando y lo mató. O sea, ¿qué nos dice aquí? Que Moisés quería tomar la justicia por su propia mano, aunque vamos a ver que más adelante Dios se encarga de utilizarlo. Pero al principio de su juventud, Moisés pensó que él podía hacerlo a su manera y no es así. Entonces Moisés salió huyendo porque resulta que Faraón se entera de esto que había hecho Moisés, que había matado a un egipcio por defender a sus hermanos hebreos. Entonces tuvo miedo y salió huyendo porque dice que Faraón procuró matar a Moisés. Estamos hablando de que Faraón era prácticamente el abuelo de Moisés. Porque recordemos que Moisés fue criado por la hija del faraón. Esto significa que todos los días desayunaban, almorzaban y cenaban juntos. Fue criado en el palacio como un egipcio más. Y aquí es donde mire cómo obra Dios para bien. Y uno en el momento no lo sabe porque uno no tiene el panorama completo de nuestro mapa de vida. Entonces Dios se encargó de que Moisés aprendiera todo lo necesario en el tiempo en que estuvo en el palacio, que fueron aproximadamente 40 años. Los primeros 40 años de vida, él fue criado en Egipto bajo los mejores estándares que habían para aquellos tiempos. Es como que al día de hoy alguien fuera criado en la casa del presidente, en la Casa Blanca, y que hubiera ido a la mejor universidad, que hubiera ido a Harvard o a Cambridge o a las mejores universidades del mundo, que conociera muchos idiomas, debido a su posición económica y social, tenía acceso a la mejor educación, al mejor conocimiento, él podía viajar, era un hombre culto para su época, que no cualquier persona tenía acceso a eso, y Dios lo permitió porque Dios tenía un propósito para ese hombre que hubiera tenido un destino humilde como los demás hebreos, pero Dios lo escogió. Sucede que a los 40 años entonces tiene que salir huyendo y va a dar ¿a dónde? Al desierto de Madián. En Madián, yo no sé si este nombre les suena, pero yo en los capítulos anteriores en donde les estuve hablando sobre el Génesis, yo siempre decía, cuando veamos estos nombres raros que uno dice, ¿para qué tanto nombre? Que el Eteo, el Fereceo, el Gergeseo, hay un montón de nombres que uno dice, ¡ay, tanto nombre raro! Pero conforme vamos avanzando en la historia, yo por eso les decía que el Génesis era muy importante que tratáramos de poner atención en esos detalles, porque uno va comprendiendo conforme va pasando la historia de dónde vienen esos pueblos, por qué es que había enemistades. Entonces resulta que Moisés se va al desierto de Madián. ¿Y quién era Madián? Si retrocedemos en el capítulo 25 del Génesis, vemos que Madián era uno de los hijos de Abraham. En el capítulo 25, en el versículo 1 dice, Abraham tomó otra mujer, esto fue después de que murió Sara, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y aquí se menciona a Madián. Entonces Moisés se va a morar
a un lugar, a las tierras de uno de los descendientes también de Abraham, o sea que al final todos eran parientes lejanos, ¿verdad? Pero Madián era uno de los hijos de Abraham, pero recordemos que no era el hijo de la promesa, entonces fue criado en otros términos. Cuando dice aquí que, bueno, Moisés se casa con una de las hijas del sacerdote de Madián, pero cuando dice sacerdote de Madián, aquí quiero también resaltar, cuando dice sacerdote de Madián, no significa de que él era un adorador de Dios, sino que ellos adoraban a dioses paganos, porque ellos no son los descendientes de las 12 tribus de Israel, sino que es uno de los hijos de Abraham, pero es de otra línea, se apartó. Entonces, en esos 40 años que Moisés está en el desierto, aquí Moisés aprende otras cosas. Después de haber estado los primeros 40 años en las mejores universidades, en las mejores posiciones sociales y económicas, a Moisés le toca estar otros 40 años de su vida entrenando cómo vivir en el desierto, criando ovejas, cómo sobrevivir en tierras áridas. Y todo esto Dios lo estaba permitiendo para que después, a sus 80 años, él pudiera sacar a su pueblo de la esclavitud. Entonces, yo creo que solo voy a hablar el día de hoy de los capítulos 1 y 2, porque si no me voy a extender demasiado en los demás capítulos y hay mucho por decir. Entonces vemos que Moisés sale huyendo de Egipto y entonces va a vivir al desierto de Madián, a la tierra de Madián. Y entonces allí conoce a la hija del sacerdote de Madián, que se llamaba Reuel, que más adelante o comúnmente lo conocemos como Yetro, y decimos que Yetro, el suegro de Moisés. Entonces también aquí solo quiero aclarar, el nombre del suegro de Moisés era Reuel, como lo vemos en el versículo 18 del capítulo 2. Pero ¿por qué después aparece en el capítulo 3, por ejemplo, dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro? Entonces pareciera como que tuviera dos nombres. Pero en realidad la palabra Yetro es como, un prefijo, es como una palabra que se utiliza antes de un nombre, es como un título nobiliario. Es como cuando uno dice el señor García. Entonces, cuando dice Yetro, significa como su alteza. La palabra Yetro significa su alteza o algo así, dando a entender de que no era cualquier persona. O cuando, por ejemplo, se dice el rey de España, entonces estamos diciendo que no es cualquier persona, es el rey del país de España. Entonces, Yetro era como eso, era como dando a entender que él tenía un título nobiliario, un cierto tipo de realeza. Pero el nombre común era Reuel y sacerdote de Madián. O sea que él ejercía su profesión de sacerdote a otros dioses. Solo quiero hacer esa aclaración, no necesariamente al Dios de Israel, o al menos aquí no está especificado que sea al Dios verdadero. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. El versículo 24 dice del capítulo 2, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Hasta aquí voy a dejar este video porque ya se me hizo demasiado largo. Únicamente pude hablar acerca de los capítulos 1 y 2. En el siguiente video voy a estar hablando ya de los capítulos siguientes. Que el Señor le bendiga. Espero que continúe con la lectura de las Escrituras y que si este video sea de su utilidad, espero que siga viendo el contenido. Y es mi oración que sigamos teniendo ese amor por las Escrituras y que Dios nos siga hablando a través de ellas. Que tenga muy buen día, que el Señor le bendiga.